Capítulo 18. Los legendarios demonios de colas ya llevaban algunos minutos caminando aparentemente sin rumbo fijo. Una vez atravesaron la gruta era una complicada red de túneles subterráneos. Aún así y pese a la escasa luz del lugar el enmascarado caminaba con presteza a través de los mismos como si hubiera hecho aquel recorrido miles de veces. Lo único que les decía a todos los demás era que estaban en el camino indicado. A cada minuto que avanzaban estos sentían con mayor claridad la aplastante sensación de que un poder antiguo y maligno los envolvía. Algunos incluso habían empezado a sudar ligeramente por el nerviosismo, pero se apoyaban en la seguridad que irradiaba encapuchado. En cierto punto del camino entraron en una especie de antecámara en la que este se bifurcaba en dos senderos. Esto ya había sucedido en muchas ocasiones, pero esta vez el ojiazul se detuvo en lugar de avanzar. ¿Qué sucede?, preguntó la Hokage al notar la pausa del Amecaje. Cuando se acercó a este pudo ver que parecía pensativo. Por un instante pensó que se habían perdido, pero antes de poder preguntarlo una nube de humo acompañado de un pequeño estallido la tomó por sorpresa. ¿Qué demo? Frente a ella se encontraban dos encapuchados idénticos. Sin molestarse en explicar nada uno de estos se retiró la sortija que llevaba en el pulgar izquierdo y se la entregó a su clon. Ya sabes qué hacer, fue todo lo que dijo antes de continuar tomado el camino de la derecha. Este no dijo nada antes de retirarse por el camino opuesto. Al resto del grupo le tomó unos segundos retomar el camino detrás del Mizukage debido al desconcierto. Sin embargo solo su pupila se atrevió a preguntar lo que pasaba por la cabeza de todos. ¿Qué fue aquello, Hokage-sama?, inquirió con serenidad la Uchiha. Madara resguardó algo en un escondite dentro de esta guardia que podría sernos de ayuda en nuestra tarea, le contestó con una sonrisa amable enmascarado mientras seguían con el trayecto. Esto llamó la atención cada shinobi en el lugar. ¿Y qué sería eso exactamente?, preguntó la Hokage interviniendo en la conversación. Un kunai, contestó con sencillez. Todos sin excepción se detuvieron con el desconcierto marcado en sus rostros. El ojiazul ni les prestó atención, solo continuó avanzando hasta detenerse en lo que parecía ser la entrada de otra antecámara. ¿Qué se supone que hará con un? Le estaba preguntando la Sannin casi indignada por aquella respuesta, pero el rubio la detuvo haciendo una señal con la palma de su mano, diciéndole que guardará silencio y se acercara. Esta cambió su gesto de enojo por uno de precaución y avanzó hasta estar a la altura del Kage del sonido. Una enorme cueva se alzaba ante los ojos de ambos Kages, casi 10 veces más grande que el estadio de Konoha en el que se realizaba el tercer examen Chunin, con muchas antorchas ya fueran de piso o en las paredes. Ambos rubios se adentraron en ella con cautela seguidos de cerca por sus respectivos hombres y los shinobis de Suna. Al llegar al centro de la cueva se encontraba una no menos impresionante estatua, con ambas manos extendidas y 9 gigantescos ojos, todos ellos cerrados, lo cual significaba solo una cosa. Ya iba siendo hora de que llegaras, comentó una voz con acento burlón. Todos se pusieron en guardia de inmediato y alzaron la vista hacia el lugar de donde provenía, no el sonido, sino el poder demoníaco que de pronto se volvió apabullante. Sobre una enorme roca una figura descansaba tranquilamente, un hombre de cabello rojo oscuro que le llegaba casi a los hombros cubriéndole la mitad del rostro, un rostro cadavérico con una sonrisa confiada, casi cínica en realidad. En su ojo izquierdo se delataba el Rinnegan, vestía las típicas indumentarias Akatsuki pero la túnica se notaba desgastada y raída en varios lugares, también estaba semiabierta por lo que se podía apreciar un poco el esquelético cuerpo del autoproclamado dios de los Akatsuki. ¿Acaso me echabas de menos?, contestó con una sonrisa y tono igual de cínico el actual Amecaje. Debo admitir que yo también, es muy difícil descuartizarte cuando no estás presente. El pelirrojo guardó silencio unos momentos ante el comentario del rubio y luego, ja, su risa resonó por toda la cueva, tan escalofriante como una noche sin luna en medio de la nada. Casi voy a echar de menos ese particular sentido del humor tuyo, hermano. El suelo se desquebrajó bajo sus pies justo en el instante en que los asentó, pero eso no impidió que diera un salto para eludir la nueva trampa que se interponía en su camino. Maldita sea, se quejó el clon en voz alta, ya es la 20ª trampa que debo sortear. Ese miserable de Madara no tenía nada en sus recuerdos acerca de esto. Interiormente llegó a pensar que todo aquello pudo ser solo una farsa para llevarlo a una trampa y que Pain lo matara. Eso lo tranquilizaría enormemente comparado a la alternativa a la que tenía que enfrentar de ser realidad lo que le había enseñado en sus recuerdos, pero el mismo Kyuubi confirmó sus sospechas al respecto lo mejor que pudo y eso sumado a la muerte de Uchiha solo podía significar que decía la verdad. Finalmente llegó al lugar que buscaba, el final del camino.
Otro cualquiera se habría desanimado enormemente ante tal visión luego de haber pasado por lo que él para llegar hasta allí, pero el enmascarado solo empezó a palpar la roca sólida del muro hasta dar con el pequeño orificio circular al extremo derecho del mismo, con cuidado introdujo la sortija que le fue entregada por su original en él y al momento la pared se puso a temblar mientras se dividía permitiendo el acceso a una pequeña cámara subterránea. El lugar no era más espacioso que el piso que él mismo poseía en Konoha, pero lucía incluso más pequeño que este último debido a la enorme cantidad de cosas que lo abarrotaban, nada demasiado llamativo en realidad, pergaminos sumamente antiguos más que otra cosa pero ninguno de ellos, según podía recordar, contenían técnicas ninjas o información acerca de clanes, territorios o planes para apoderarse de estos, en realidad aquellas páginas contenían algo más siniestro, contenían toda la información que Madara fue capaz de reunir durante su longeva existencia acerca de una amenaza que yacía latente sobre sus cabezas como espada de Damocles. No necesitaba leerlos, tal como Madara, él conocía ya de memoria cada página de cada tomo, cada pergamino de cada estante, algunos habían sido incluso plasmados en papel por el propio Uchiha. El encapuchado caminó sin más por la habitación hasta llegar a la única sección de pared que no estaba cubierta por estanterías, esta era solo un cuadrado vacío con espacio como para colocar un cuadro, pero con un pequeño altar, sobre el cual residía una pequeña caja encima de unas secuencias de kanjis escritos en la base de dicho altar. Con lentitud dirigió su mano hasta la tapa y la levantó, un ligero resplandor verde se reflejó en su máscara al tiempo que en su mirada aparecía un ligero brillo de asombro por lo que allí residía. A simple vista lo único que se podía apreciar era un viejo kunai ensangrentado, y ni siquiera este hecho era relevante considerando la naturaleza del arma, sin embargo si había algo, por así decirlo, sospechoso. La sangre que cubría el arma aún se encontraba fresca, a pesar de que la caja que lo contenía y el altar donde ésta descansaba eran cubiertos por una densa capa de polvo, prueba de que ésta no había sido tocada en mucho tiempo. El rubio pareció notar este hecho aunque no lucía sorprendido, los sellos de preservación funcionaron muy bien, observó mientras levantaba el arma, normalmente esa técnica era usada por ninjas para recolectar y transportar algunos tipos de plantas para medicinas especiales que solo servían si se utilizaban frescas, pero nunca había sabido de una que durara por tanto tiempo, sin embargo, no se mantendrá así por mucho tiempo, dijo para sí mismo antes de guardar el artículo en una bolsa sellada y volver rápidamente sobre sus pasos. Hermano, repitieron confundidos varios de los shinobis a su lado, el rubio solo sonrió, pero no fue una de sus sonrisas comunes llenas de vida, aquella fue una sonrisa fría y despectiva. ¿Te crees con el derecho de llamarme así solo porque llevas contigo a algunos Biju? Le preguntó divertido el Amecaje, pero cuando Pain estuvo a punto de contestarle se tensó de inmediato. ¿Por qué no? Después de todo ahora somos, basta. Le cortó el enmascarado antes de que terminara la frase, no vine hasta aquí para hablar contigo sino para acabar de sellar lo que nunca debió ser liberado. Al término de estas palabras su chakra empezó a brotar de su cuerpo sin control, intenso e implacable como el fuego, dorado como el sol e incontenible como la voluntad humana, los que estaban a su lado tuvieron que hacerle espacio para que pudiera soltar su poder con libertad, Pain únicamente se quedó mirándolo sin perder su sonrisa, pero mientras su hermano se preparaba para la batalla no pudo evitar reparar en los que lo acompañaban, más específicamente en una mujer de corta cabellera azul que lo observaba como tratando de descifrar en sus ojos algo de su antiguo camarada. El pelirrojo solo cambió su sonrisa cínica por una burlona y cruel. Si querías incrementar el número de cadáveres que mancharan el suelo durante nuestra lucha, por mí no hay problema, pero, comentó el portador del Rinnegan con indiferencia, ¿no pudiste al menos escoger algo digno de ser el primer sacrificio hacia un dios? La antigua Akatsuki bajó la mirada, sin saber qué sentía más en esos momentos. Decepción, dolor o tristeza. Cuando volvió a levantar la vista, algo había cambiado en ella, el dolor aún persistía pero un brillo de determinación ardía con fervor en sus ojos como hacía años no lo hacía mientras empezaba a reunir la energía necesaria para empezar la batalla. El rubio por su parte solo torció los labios en una sonrisa muy parecida a la de su contraparte antes de contestarle. Te aseguro que solo un cadáver manchará esta cueva, le dijo calmadamente, y no será de ninguno de ellos, esto último lo dijo casi en forma de amenaza, para ambos lados. Entonces veamos si eres capaz de protegerlos a todos, comentó suavemente el pelirrojo.
Lo siguiente desubicó casi a todos los presentes, la cueva entera empezó a temblar, algunas rocas de gran tamaño se desprendieron de la parte superior de la cueva, forzando a los shinobis a dispersarse, al tiempo que se colocaban en posición para atacar. Solo el enmascarado se mantuvo en su sitio, sosteniendo la mirada sobre la de su contrincante que hacía exactamente lo mismo, mientras una aterradora cantidad de chakra de diferentes tonalidades y siniestras presencias se desprendía de su demacrado cuerpo. Aun cuando un enorme pedrusco cayó directamente su cabeza, al estar a escasos 10 centímetros lo único que hizo fue levantar el brazo sin retirar sus ojos del enemigo y dar un leve golpe con el cual lo despedazó. Todo su entorno continuó sacudiéndose hasta que el suelo se partió en dos con una colosal grieta paralela a la posición que hasta el momento había ocupado Pain. Al terminar, 6 cuerpos emergieron de dicha gruta, al principio ninguno tenía una forma definida, solo parecían ocultos por la oscuridad de la caverna, pero a medida que el chakra salía del cuerpo de Pain para internarse en el de estos, fueron tomando la forma de guerreros en armaduras antiguas. El primero era de gran tamaño, con la cabeza calva y penetrantes ojos con una extraña pupila que era dorada y negra, además de unos curiosos tatuajes color púrpura alrededor de su rostro, portaba una armadura con picos en las hombreras y un hacha de color beige. Al instante su mirada se posó sobre Gaara y sus hermanos que se pusieron alerta mientras este sonreía siniestramente. La segunda imagen era la de una mujer joven, alta, de cabello negro largo recogido en un moño, ojos rasgados completamente amarillos salvo por 2 rendijas negras que hacían la labor de pupilas y mirada siniestra, una armadura sencilla de hombros descubiertos y totalmente negra protegía su hermoso cuerpo, en su cinto un látigo brillaba en un tono azul oscuro casi negro, al entrar en escena dirigió una mirada a la mecaje que variaba entre lasciva y cruel. El tercer guerrero era alto de cabello azul verdoso largo, llevaba una armadura metálica y un casco con un cuerno en su frente y una espada de gran tamaño apoyada en su hombro, en cuanto apareció sus ojos se centraron en el Otokaje con ferocidad. El cuarto era un tanto diferente a los anteriores, no era muy alto y era mucho más delgado que sus compañeros, su armadura era simple de color púrpura igual que su cabello el cual llevaba corto y desordenado, solo llevaba un cuchillo colgando de su cinto y se paraba un tanto encorvado, en general miraba a los que se les enfrentaban con burla. El quinto era por demás el más imponente de las 6 figuras, no por su talla, pese a ser tan alto como el primero, sino por el poder que emanaba, con una nívea túnica con broches dorados, cabello largo totalmente blanco y ojos marrones que parecían observar con fiereza a todos los presentes. Al aparecer lo primero que hizo fue dirigir una mirada algo incrédula a su compañera de cabello oscuro, la cual le regresó la mirada un tanto divertida por su reacción y luego su atención se centró completamente en el enmascarado de túnica negra. Por un instante sus ojos se tornaron más feroces pero luego solo le dirigió una mirada desafiante. Finalmente la sexta figura era la de un hombre corpulento de cabello corto en punta color azul eléctrico con leves pintas blancas en forma de relámpagos, ojos blancos que parecían destellar en impaciencia y un traje de artes marciales azul oscuro, al igual que la mayoría de sus camaradas parecía estar ignorando al resto de los presentes para concentrar toda su atención en el encapuchado. Una vez todos estos terminaron de emerger y se colocaron frente al único de sus adversarios que no se había movido ni intimidado por su presencia y lo miraron fijamente por unos segundos, entonces el Mizukage se decidió a romper el silencio luego de haber analizado cada una de las reacciones de sus adversarios, con una mirada algo decepcionada se dirigió al antiguo líder de la lluvia. Naruto fue capaz de ver el problema, el Rinnegan le había permitido a Rikodo Sennin absorber una cantidad incluso mayor de poder, pero con una sola consciencia, Pain tal vez lidiaba con menos poder pero con 8 conciencias individuales tratando de tomar el control constantemente, hasta no sellar los 9, el Jubino volvería a la vida. Ya veo, empezó con media sonrisa de superioridad y los ojos cerrados, ni siquiera eres capaz de controlarlos, solo actúas como un conducto de su chakra hacia esos cuerpos para no tener que contener todo el peso de sus distintas voluntades y poder luchando al mismo tiempo, resumió con una marcada decepción en sus palabras, bueno supongo que eso te facilita las cosas, después de todo te falta mucho para llegar a ser como tu antecesor. Pero ya que conservan su conciencia por completo, me pregunto cómo es que piensas que podrás contenerlos cuando se cansen de ti. Silencio.
reclamó el Akatsuki furioso, tu opinión me da lo mismo, dentro de poco no serás nada, le aseguró mientras saltaba al frente de la línea de batalla con agilidad y se colocaba frente a frente con su contrincante. El ojiazul lo observó confiado mientras sus propios compañeros se colocaban a su lado para respaldarlo, pese a que les tomó por sorpresa el hecho de que se enfrentarían directamente con los legendarios demonios de colas. Esto no aminoró su deseo de luchar, sin embargo antes de que nadie más hiciera un movimiento uno de los guerreros tras el Akatsuki intervino. Me importa muy poco sus asuntos humanos inmundos, reclamó el de cabello azul y armadura, tengo una querella con ese, agregó señalando al Otokage con su enorme espada, así que voy a despedazarlo, el resto puede hacer lo que se le dé la gana, finalizó empezando a dirigirse hacia el mencionado que no se inmutó en lo más mínimo, sin embargo fue detenido por el brazo del otro peliazul. Yo también tengo un asunto pendiente con él y Sonade, y por lo que parece tú no tienes ni idea de a quién realmente te estás enfrentando, así que no te entrometas, intervino con calma, antes de que éste pudiera intervenir. Al peliblanco alzó su voz por encima de la suya. Entonces lo mejor será que hagan fila detrás de mí, dijo claramente adelantándose a sus compañeros sin perder de vista al ojiazul enmascarado, olfateó el aire frunciendo la nariz, como si oliera algo desagradable y su expresión se volvió aún más feroz, sin importar cuán diluido reconocería esta peste a zorro donde sea. A mí no me puedes engañar, Kyuubi. Le gritó al enmascarado que pareció paralizado por un instante ante sus palabras, ciertamente no había contado con el olfato del perro Bijulu y además dios de la ilusión, a pesar de eso su semblante volvió a ser impasible con tal rapidez que solo alguien que hubiera estado al pendiente se hubiera percatado del cambio. Sin embargo, el shock que sintió por un instante no fue nada comparado al estado en que se quedaron sus acompañantes, para la mayoría fue como si les hubieran echado un cubo de agua helada, algunos miraron incrédulos en dirección del Otokage y otros se limitaron a mirar al peliblanco como si creyeran que había dicho una broma. Los pocos realmente conscientes de la verdad apretaron los dientes, no esperaban que el Jinchuriki fuera descubierto de esa manera, pero su reacción fue más porque sabían que este no quería ser expuesto todavía, sin embargo les sorprendió que el aludido no tuviera mayor reacción. Incluso algunos de los adversarios emergentes fueron sorprendidos por esta declaración. ¿De qué estás hablando, Ouko?, preguntó de inmediato el peliazul confundido. Este olor, contestó este a su vez volviendo a olfatear, está mezclando su esencia en forma parcial con su contenedor para borrar su rastro original, explicó, pero jamás podría confundir el olor del bastardo que por poco me mata, declaró con firmeza sin quitarle los ojos de encima al mencionado ni un momento. Yo también lo había visto antes, agregó el otro peliazul, en el país de la tierra él fue el responsable de sellarme, en aquella batalla luchó tanto con el chakra demoníaco como con esa extraña mezcla que está usando ahora, tengan cuidado, es incluso más fuerte que el mismo poder del zorro, les avisó. Así que por eso su aura me parecía familiar, intervino la única mujer del grupo, aún así no me esperaba esto, parece que será más interesante de lo que pensaba en un inicio, agregó mientras sacaba su látigo y lo tensaba para la batalla. No, advirtió con frialdad Pain llamando la atención de todos, yo seré el que se encargue de él, ustedes hagan lo que quieran con el resto pero a él lo acabaré yo, les advirtió directamente, los ahora descubiertos Bijuu lo miraron con furia. Humano impertinente, murmuró Izanade con cólera, ¿quién demonios te crees para? Antes de terminar su amenaza sintió como la debilidad lo invadía y caía de rodillas, al mismo tiempo el resto de sus camaradas sentían lo mismo. Recuerda tu lugar, Bijuu, le aconsejó el Akatsuki con severidad. Y tú recuerda que esto no durará para siempre, humano, le recomendó a su vez Ouko mientras lo acuchillaba con la mirada, pero por ahora seguiremos con tu plan, finalizó mientras se incorporaba. Por su parte los shinobis aún estaba tratando de asimilar las palabras del Bijuu, claramente la primera en darse cuenta de su posible significado fue la Hokage, pero aún no podía creerlo, por lo que no despegaba su vista del encapuchado, el rostro de este sin embargo no decía nada, fueron las palabras de su alumna las que la sacaron de su enmudecimiento. Tsunade-sama, le llamó con cuidado, ¿de qué están hablando?, preguntó refiriéndose a sus adversarios, ¿qué es eso de que el Kyuubi está aquí? Todos, los que lo aún no tenían claro esto, los que sospechaban lo mismo que la Hokage y los que ya sabían la verdad, fijaron sus ojos en la Ojimiel, la cual solo les devolvió la mirada con cierto desconcierto marcado en cada una de sus facciones, antes de contestarles, su expresión se volvió un tanto triste. ¿Se están refiriendo a él?, contestó finalmente señalando con un movimiento de su cabeza al enmascarado de pie junto a ella que se mantenía impasible.
Por un momento nadie dijo nada, por un lado lo que les acababan de decir era absurdo, pero la seriedad que exhibía la Hokage les decía claramente que eso no era ninguna broma, aún así su alumna más joven parecía reacia a aceptar lo que sus oídos le decían. Pero Tsunade-sama, empezó algo contrariada, eso no es posible, todos sabemos que el contenedor del Kyuubi es. No se atrevía a completar la frase porque sabía que revelar dicha información podía poner en peligro a su amigo, pero no fue necesario. Antes de que la peligrosa pudiera terminar de formular su argumento, el ojiazul le pidió silencio levantando su mano frente a ella, luego con lentitud fue llevándola hacia su máscara y ante la cada vez más afectada expresión de sus espectadores se la quitó mientras bajaba la parte superior de su capucha dejando sus facciones completamente expuestas. Aún los que fueron capaces de prever lo que revelaría el rostro de la Hokage una vez que fuera expuesto quedaron anonadados ante la imagen del compañero shinobi que consideraron su amigo por tanto tiempo tras aquella máscara, contra todo pronóstico alguien fue todavía capaz de hablar. ¿Pero qué significa todo esto? Casi exigió la peligrosa del equipo 7 con cierta desesperación, era como si pensara que alguien le estaba jugando un broma muy pesada, sin embargo antes de que continuara la voz del rubio la detuvo. Cálmate, no fue una petición, fue un comando, uno directo y frío como el filo de un kunai, este no es el momento para que pierdas el control, le recordó con voz monocorde, si acaso quieres obtener alguna respuesta será mejor que sobrevivas a esta batalla, lo mismo va para todos, agregó dirigiéndose a cada uno de los presentes y dando el asunto por terminado, quisieran ellos o no. El Hokage tuvo que hacer uso de todo su autocontrol para no inmutarse ante las miradas, a veces incrédulas, a veces dolidas de sus colaboradores. Pese a lo conmovedora que resulta este encuentro, me parece que ya fue suficiente de tonterías, intervino Pain con desprecio. Tal vez tengas razón para variar, opinó el ojiazul impertérrito, sin que nada pudiera delatar cuánto le había afectado la situación fue devolviendo su antifaz de regreso a su rostro, Gaara, el aludido regreso a verlo a medias, tal vez tú y tus hermanos preferirían hacerse cargo del Shukaku, pero estarían en desventaja así que será mejor que se encarguen de aquel que tiene la armadura púrpura, sus mejores técnicas son con base de veneno, explicó y comandó brevemente, por toda respuesta este asintió sin mediar palabra, muy bien, Saya, tú ocúpate del calvo, cuando acabes con el ayudarás a Hinata, la aludida sintió, hasta entonces, Hinata, llamó, tú te encargarás de la mujer de armadura negra, recuerda que puede reanimar cadáveres, ten cuidado es muy astuta, esta solo asintió con seriedad, algunos le dirigieron miradas incrédulas ante lo que acababa de hacer pero la Hokage intervino. Un momento. No puedes enviar a uno de mis Chunin sola contra un Hokage, le cortó con seriedad mirándola fijamente, tal vez usted conozca a sus shinobis, pero le aseguro que yo conozco mejor a mis aprendices, le informó con tranquilidad, ellas lo lograrán. ¿Aprendices? Repitió entornando los ojos en dirección de la Hyuga, esta solo desvió la mirada un tanto avergonzada por un momento, sin embargo una mirada de aliento de la Uchiha le dio el valor para responder. Yo sé lo de Naruto-kun y Saya-chan desde hace 6 años, les dijo con claridad, he estado con ellos desde entonces. Eso deja el asunto en claro, el Sandaime estaba enterado por lo que no hay traición de su parte por guardar el secreto, se adelantó a responder el Hokage antes de que la Sannin de las babosas hiciera algún comentario, Sasame, Suigetsu, Jugó, Karin y Tayuya os encargaréis del tipo con la armadura que tiene un cuerno en el casco, recuerden que su especialidad son los justos de agua, los nombrados asintieron con resolución, Jiraiya, Sasuke y Konan háganse cargo del de cabello blanco, tengan cuidado maneja los 5 elementos y los genjutsu son inútiles en su contra, Jiraiya antes de que protestes te recuerdo que este no es el momento para hacerlo, el aludido simplemente se guardó sus comentarios antes de que salieran de su boca, en lo referente a Sasuke todos se quedaron observando su reacción, pero la falta de esta solo les informó, y a algunos les confirmó, que él ya estaba enterado de la verdadera identidad del Hokage sin embargo salvo por algunas miradas de reproche no se dijo nada al respecto, Naruto tenía razón en cuanto al resto, hablo dirigiéndose a los shinobis de Konoha, deben responder ahora si están dispuestos a luchar junto a mí o no, inquirió directamente con la mirada fija en cada uno y en ninguno a la vez. Nadie era capaz de decir nada, la idea de seguir a alguien que los había estado engañando desde hacía años parecía sencillamente risible, pero tampoco tenían otra opción, además algunos aún se debatían internamente en encontrarle sentido a lo que estaba pasando, finalmente la representante de la aldea de la hoja tomó la palabra.
Por ahora no tenemos más alternativa que confiar en ti una vez más, Naruto, dijo secamente, pero cuando esto termine tendremos una larga charla tú y yo, le advirtió con una frialdad que superaba a la de su interlocutor. Solo la miró directamente antes de dar por toda respuesta una sola palabra. Entendido. Entonces, ¿cuál es el plan? Intervino Shikamaru con el mismo ánimo de siempre, aunque se notaba bastante serio. Ese será tu trabajo, le contestó el rubio llamando su atención. Tú, Ino, Gai, Lee, Sai, Sakura y Kakashi se enfrentarán al sujeto del cabello azul en punta, maneja jutsus eléctricos como nadie, les advirtió únicamente. Tsunade, te unirás al grupo que enfrentará a Ouko junto con Jiraiya, eso lo tendrá más tranquilo, agregó sin siquiera mirar a la Ojimiel, que solo asintió, y yo me haré cargo de Pain, finalizó sin mutar su expresión ni una sola vez mientras hablaba. ¿Y qué te hace pensar que estarás a la altura? Preguntó con calma el autoproclamado dios, que había escuchado sin dificultad las, a su parecer, inútiles previsiones que su contraparte estaba tomando en su contra. Esto. Contestó una voz desde la entrada, todos centraron la vista en el clon del rubio que acababa de regresar. En ese momento el sonido de un filo cortando el viento alertó momentáneamente a algunos, pero el Jinchuriki ojiazul simplemente levantó su mano y atrapó el objeto corto punzante en pleno vuelo. Al hacerlo su clon desapareció en una nube de humo, entonces fue visible el kunai en la diestra del encapuchado en el mango del cual se hallaba asegurado el anillo que él mismo Naruto le diera poco antes. Por un momento se mantuvo el silencio hasta que el ex Akatsuki empezó a reír. ¿Planeas matarme con un kunai?, preguntó tratando lo mejor posible de contener sus carcajadas. Claro que no, contestó con clama el Otokage, esto es para mí, agregó mientras cerraba su otra mano alrededor del filo del arma y con un movimiento rápido se la cortaba dejando el filo del kunai completamente limpio de la sangre anterior. Sus enemigos y la mayoría de sus aliados lo miraban con confusión. ¿Qué tratas de? Pain no logró terminar su pregunta antes de que el suelo empezara a sacudirse. El chakra brotaba de cada uno de los poros del Uzumaki mientras era levantado del suelo un par de centímetros por su propio poder. Un dolor increíble envolvía sus globos oculares como nunca antes. El zorro le había advertido que eso sucedería dada la cantidad de poder que ahora se acumulaba en ellos, pero aún así lo soportó sin mostrar expresión alguna de sufrimiento. Después de un par de agonizantes minutos todo quedó en calma de nuevo. En medio de la cueva el Jinchuriki del Kyuubi se encontraba de rodillas respirando agitadamente mientras se alzaba en toda su altura con la mirada al tope de la cueva, como si pudiera ver el cielo a través de esta sin dificultad alguna. Al bajar nuevamente su mirada contra la de su enemigo, este perdió por completo el sentido del habla al sentir a sus mismos ojos observándole con displicencia. Empecemos, fue todo lo que el pelirrojo escuchó antes de sentir su quijada siendo impactada por una patada directa de su adversario. Su cuerpo impactó en una de las paredes de la cueva, destrozando parte del granito que la formaba. Sin embargo, allí empotrado en la roca una sonrisa atravesaba su rostro en una mueca de perversión. El motivo, el golpe, el impacto y la sacudida no lograron infligirle el más mínimo dolor a su cuerpo, más aún simplemente lograron incrementar sus ansias de lucha y su deseo de destruir a su adversario, tanto el suyo propio como el de los demonios que ahora compartían su carne. Al mismo tiempo las diferentes batallas dieron inicio en toda la caverna. Desde que él la designó para su batalla, le había quedado claro que no sería algo fácil, sin embargo tenía también la seguridad de que su maestro confiaba en ella para ganar esa lucha por su cuenta, o de lo contrario no le habría pedido auxiliar a la Hyuga una vez ganara su combate. En estos momentos se encontraba eludiendo las arremetidas del grandulón calvo, el cual arremetía diestramente a pesar de su tamaño con su gigantesca hacha, cuyo filo parecía deshacerse a ratos para tomar formas diferentes, a veces simplemente alargarse y a veces formar picos para desgarrar lo que estuviera a su alcance. No te escabullirlas por siempre, pequeña, le advirtió divertido el Shukaku mientras incrementaba la velocidad de sus ataques. En ese instante el Biju dio un golpe brutal contra la joven del cual parecía no podría escapar, pero cuando el polvo levantado por el hachazo se disipó lo suficiente en aquel lugar no había nadie. No planeaba hacerlo, contestó casi aburrida la morena justo a su espalda. El brillo escarlata de sus ojos reflejaba también un brillo azulado de la técnica que cargaba en su brazo, Odama Rasengan.
Gritó al tiempo que la técnica impactaba en su blanco, el cual salió disparado a gran velocidad contra una de las enormes estalagmitas destruyéndola en el acto. La joven se quedó observando su obra impávida sin perder de vista el lugar de donde aún brotaban inmensas cantidades de chakra. El no adelantarse a celebrar resultó ser un acierto cuando unas siniestras carcajadas empezaron a salir del lugar de impacto. Ja 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 ja, ¿se supone que eso deba dolerme? Se burló con confianza el gigante saliendo de entre las piedras, sin embargo su expresión dudó al ver la sutil sonrisa en los labios de su atacante. No, contestó llanamente sin perder su sonrisa, no se supone que deba dolerte en absoluto, después de todo ese no es tu cuerpo, es solo un contenedor auxiliar que estás siendo forzado a manipular llevando a él tanto chakra como te sea posible, es por eso que no sientes los ataques que recibes, explicó con tranquilidad apabullante. Sin embargo, eso no quiere decir que no estés recibiendo daño, objetó, al fin y al cabo sigue siendo un cuerpo humano, agregó de último señalando en su dirección con un vago gesto de su mano. El Biju dirigió sus doradas orbes al lugar que señalaba la Ojiroja, dichas orbes se abrieron con sorpresa al percatarse de que grandes cantidades de sangre brotaban de su costado y mayores aún se derramaban desde su espalda. Aún en su vago conocimiento acerca de la fragilidad de la fisonomía humana sabía que ese cuerpo estaba gravemente lastimado a pesar de que él no lo sentía, lo cual hacía más difícil conocer la gravedad de su estado. Al momento se percató de lo que resultaría si las cosas seguían así. ¿Te has dado cuenta o no? Inquirió de nueva cuenta Lao Chia, no puedo lastimarte pero si destruyo ese cuerpo no tendrás forma de luchar y eso significará un enemigo menos con quien lidiar. Por un momento el calvo no dijo nada, pero entonces una siniestra sonrisa se apareció en su rostro. Pero si haces eso regresaré al contenedor original, lo que significa que incrementaré el poder del que está peleando con tu líder, le advirtió. ¿Cuánto crees que él pueda resistir si aumentamos la dificultad de su lucha? Preguntó con cierto aire de expectación, como si en realidad le produjera curiosidad la respuesta, y así era en el fondo. Más que todos ustedes juntos sin duda, contestó la Ojiroja sin compartir la emoción de su contraparte, el cual le regresó una mirada cargada de incredulidad y furia. Creo que primero te aplastaré a ti por menospreciar nuestro poder y luego iré a por tu maestro, decidió mientras una gruesa capa de arena lo cubría por completo tomando su forma y protegiéndolo como una segunda piel. La armadura de arena, reconoció sin emoción alguna Saya, ¿también usarás la defensa automática de arena? Preguntó con cierta burla por aquellas técnicas que ya conocía tan bien. El aludido solo esbozó una sonrisa ante el comentario. No lo necesito, contestó. Esto, dijo señalando su segunda piel con un gesto, es solo para evitar que este cuerpo sufra más daños de lo necesario. Para atacar prefiero esto. Rápidamente su puño bajó hasta su estómago, golpeándolo igual que si de un tambor se tratase. Una ráfaga de aire comprimido rebosante de chakra salió de su boca e impactó en dirección de Lao Chia sin clemencia alguna mandando algunos escombros a volar, pero cuando la vista se despejó un poco, dejó ver que no había nadie allí. Con una mirada de furiosa incredulidad el Shukaku empezó a peinar el lugar con la mirada hasta que una voz suave lo llamó desde debajo de sus pies. Aquí abajo, fue todo lo que se escuchó antes de que un haz de luz azulada destrozara el suelo y atravesara desde el pecho hasta salir por la espalda. Desde el suelo emergió la grácil figura de la morena con su brazo aún centelleando y una sonrisa de superioridad en sus finos labios ante la expresión de sorpresa en la cara de su adversario. Esa sonrisa se fue desvaneciendo al ver cómo el Biju se disolvía en una enorme masa de arena que fue envolviéndola desde todas direcciones. Un Bunsin, reconoció antes de ser cubierta completamente por la arena. Bingo, contestó una fornida figura que emergía del suelo de entre una duna. Esperaba que me entretuvieras un poco más, comentó decepcionado al ver cómo el último palmo de la joven era cubierto por arena. Entonces no te decepcionaré, dijo una voz a sus espaldas. Al voltear a ver observó con desconcierto cómo la morena Ojiroja se hallaba sentada en una de las rocas formando un sello en una de sus manos. Kai, dijo simplemente. ¡Boom! La figura cubierta de arena estalló en una llamarada que arrojó al imponente sujeto que se hallaba a su lado con gran fuerza y velocidad. Aún en el aire el Biju, pese a su tamaño, fue capaz de voltear a tiempo para bloquear un golpe directo de la morena, pero antes de poder sonreír por esto la joven se acomodó en el aire y le asestó una patada desde arriba. Su cuerpo salió disparada hacia abajo como una pelota y haciendo un pequeño cráter al aterrizar. Pese a lo poco que podía sentir ese golpe, lo sintió fue como si hubiera venido de una barra de acero o algo similar. Al levantar la mirada se percató de que los puños de la joven, que todavía se encontraba suspendida en el aire, y lo que se
se podía ver de sus pies reflejaban levemente el brillo de las antorchas como si su piel estuviera hecha de diamante. No tuvo mucho tiempo para detallar esto antes de que una ráfaga de fuego cayera sobre él como lluvia. Desde el aire la Uchiha arrojaba inclemente las llamas con la intención de calcinar el cuerpo de su oponente. La fuerza de la técnica le dio un impulso extra que la alejó unos pocos metros hasta donde pudo aterrizar suavemente. Luego de terminar su jutsu, una columna de humo, restos de la anterior hoguera, empezaba a disiparse dejando ver una cúpula de cristal rodeada por roca carbonizada. La expresión de la Ojiroja no cambió en absoluto ante dicha visión, simplemente se quedó observando mientras unas grietas aparecían en el cristalino, poco antes de que se destruyera por completo, arrojando los fragmentos en todas direcciones, dando paso a la furiosa encarnación del Shukaku. ¿Continuamos?, preguntó Saya con sorna. ¿Con quién crees que estás tratando, mocosa?, le espetó con voz gutural y profunda que incluso logró sacudir un poco el suelo, pero no a la morena. Yo soy el dios del viento. Una chiquilla impertinente como tú no puede desafiarme. Ni bien terminó esta declaración, sus manos se extendieron y aplanaron formando dos inmensos abanicos de arena que agitó con fuerza provocando un poderoso huracán. Pese a las escasas corrientes de aire que los rodeaban, la Uchiha logró mantenerse en su sitio gracias al chakra que aplicó a sus pies mientras se cubría con las manos para no perder su rango visual. Sin embargo, antes de poder enfocar bien, al frente de la nada un gigantesco puño de arena más grande que su propio cuerpo la golpeó por un costado arrojándola hasta una pared, donde la aprisionó por completo. De inmediato al frente suyo apareció su calvo oponente, con dos mazos de arena compactada en lugar de puños. Antes de que pudiera reaccionar del todo, el gigante empezó a arremeter con toda su fuerza contra la morena, desgrabando la roca del muro con cada golpe. Cuando se sintió satisfecho con su obra y los cada vez más claros gritos ahogados de la joven Uchiha, el exceso de arena cayó de sus manos mientras se acercaba al cuerpo inmóvil y todavía aprisionado de la kunoichi. Una vez frente a esta, agarró su cabello con rudeza para levantar su cabeza y poder verla a la cara. Apenas allí pudo percatarse de su error. Solo alcanzó a vislumbrar unas orbes escarlatas, y que de una de estas brotaba una única lágrima de sangre, la cual acompañaba la sangre que brotaba de su boca. Antes de que las lóbregas llamas de la Materasu lo abrasaran por completo, tan pronto como pudo puso distancia entre ambos, dejando a la morena caer sobre sus rodillas. Una vez la arena que la aprisionaba dejó de ejercer presión, pero ya era tarde para evitar quemarse. La armadura de arena se desprendió con rapidez inusitada en un intento del demonio del viento para prolongar la subsistencia de su actual contenedor hasta que pudiera destruir de la manera más dolorosa posible a aquella mocosuela pretenciosa. Sin embargo, al retirar por completo su protección, logró percatarse de que en realidad ella estaba más cerca de ganar aquella lucha. Su cuerpo estaba completamente cubierto de heridas, quemaduras y golpes. Pese a su armadura, estos habían conseguido alcanzarlo. Esto solo consiguió enfadarlo aún más. Con una mirada centellante de ira, concentró una inmensa cantidad de poder a su alrededor antes de comenzar y terminar una complicada secuencia de sellos en menos de un segundo. ¡Ah! Una ola de energía pareció explotar desde el cuerpo del gigante. Saya apenas fue consciente de aquel poder hasta que pasó por su posición mientras ella trataba de recuperar el aliento. Sin embargo, cuando levantó la mirada, se encontró con una corriente de aire que incrementaba cada vez más su poder y velocidad hasta formar un tornado, en cuyo ojo se encontraban ella y su contrincante. Este debía de tener unos 20 metros de diámetro y cubría por completo el alto de la cueva desde la base hasta el techo. Frente a ella logró divisar al calvo, que le dirigía una mirada de suficiencia. Un tanto molesta por dicho gesto, se dispuso a borrárselo con una de sus bolas de fuego. En menos de lo que tarda un pensamiento, trazó los signos y juntó sus dedos frente a sus labios. Katon Kaki no Jutsu, gritó con fuerza mientras canalizaba el chakra necesario para su ataque. Sin embargo, este no se dirigió hacia su oponente, sino que apenas avanzó un metro antes de regresar en su contra. Gracias a sus reflejos lo evitó apenas a tiempo. El fuego de la técnica fue absorbido por el huracán, provocando que las paredes del mismo ahora fueran de fuego. Al principio los ojos de la muchacha se agrandaron por la sorpresa, sin embargo se ensancharon casi de inmediato con un brillo de comprensión en ellos. Ya veo, dijo simplemente irguiéndose para encarar al Shukaku. Esta técnica absorbe los ataques para hacerse una prisión más eficaz con cada intento de derrumbarla, ¿cierto?
En parte, contestó el Biju complacido de haber atrapado a su presa, puede alimentarse de cualquier técnica excepto las de viento, pero para que esas sean eficaces debes conocer la dirección de las corrientes en el interior del huracán, y esas las controlo yo, explicó con aquella siniestra sonrisa de nuevo en su cara, así que ahora eres mía, concluyó mientras arrojaba centenares de cuchillas de viento en dirección de la chica, la cual se hallaba estática con la mirada baja. De hecho, contestó esta sumamente calma, tú eres mío, concluyó levantando su mirada, la cual ahora exhibía un par de orbes con irises blancas mientras una fantasmagórica figura se materializaba alrededor de la joven. Tus trucos no te salvarán de este jutsu mocosa, le advirtió mientras su chakra formaba cientos de cuchillas de viento a su alrededor, las cuales fueron formando un tornado. El chakra tenía una concentración que sería imposible de manifestar para un humano, al cabo de unos segundos estas desaparecieron al decidirse su objetivo al llevar una velocidad mayor a la que el ojo pudiera seguir. Sin embargo, era diferente para ambos oponentes, los cuales contaban los segundos como si fueran horas, horas durante las cuales sus confiadas expresiones respectivas se mantuvieron hasta que el ataque del Biju lo impactó en su blanco, y rebotó contra él. Pese a la sorpresa inicial, un muro de arena se levantó enfrente suyo para protegerlo. Fue entonces cuando el demonio reconoció el artefacto que portaba el guardián de su adversaria en su mano. El espejo Yata, murmuró con entendimiento mientras su protección se disolvía en el suelo. Impresionante que un humano sea capaz de convocarlo, admitió apenas entusiasmado realmente, pero ¿qué planeas? ¿Quedarte allí de pie y derrotarme solo devolviendo mis ataques? Inquirió con sorna, una técnica así consume grandes cantidades de chakra. ¿Cuánto durará antes de caigas completamente vulnerable? ¿Quién dijo nada acerca de quedarme aquí solo devolviéndote tus ataques? Preguntó de forma retórica con una expresión petulante propia únicamente de un Uchiha la hojiblanca. Al momento y con velocidad incluso mayor que las cuchillas, la hoja de la espada del espectro arremetió contra el gigante de ojos dorados. Otra mole de arena se irguió para defenderlo, pero fue cosa de milésimas de segundo para que éste se percatara de que la espada no lo estaba enfrentando, sino atravesando. Guiado más por sus instintos, se apartó antes de que la hoja terminara de traspasar su, aparentemente inútil, defensa y lo alcanzara a él. Sin embargo, el filo de la espada continuaba buscándolo a donde se escabullera, hasta que finalmente, harto de estar escapando sin sentido aparente, el demonio trazó brevemente unos sellos y la arena de su cuerpo se separó en todas direcciones al tiempo que él mismo se movía para evitar otra arremetida de la incorpórea arma, lo que en un momento no fueron más que unas sombras borrosas dentro de aquel pequeño huracán. Se transformaron en decenas de gigantes de ojos dorados y negros acaparando todo el lugar. Con un movimiento simultáneo quedó patente que todos eran capaces de producir sus propios ataques, todos tan poderosos como los primeros que vinieron de parte del original, los cuales se enfocaron en la Uchiha. Pese al poder defensivo de su técnica, incluso el usuario del Susanoo podía resentir un ataque de semejante magnitud. No los sentía directamente, claro está, de otro modo hasta ella hubiera sucumbido. Sin embargo, estos golpes estaban logrando lo que se suponía era imposible. Su técnica estaba siendo reducida poco a poco, las descomunales cantidades de chakra contenidas en las ráfagas estaban minando paulatinamente su jutsu, el cual de por sí era difícil de mantener debido al costo que conllevaba en el cuerpo de su usuario, aún con el Mangekyo Sharingan eterno. Otro problema era que el Shukaku estaba ocultando su contenedor principal. Al estar todos hechos con la misma arena que él usaba de escudo, todos tenían el mismo color de chakra y con su nivel de poder no le costaba darle a todos una cantidad igual, por lo que hasta para sus ojos era imposible distinguir al original. Finalmente la joven alumna del Jinchuriki se decidió a poner fin a la batalla de una manera muy propia de un aprendiz del Uzumaki. Si no puedes identificar al original, evocó un consejo que le diera su maestro hace tiempo mientras trazaba un sello para enviar una mayor concentración de chakra a su jutsu, entonces acaba con todos. WWWPPHHSSSHHHHHHHHHHHH. La hoja de la implacable espada Totsuka se ramificó en docenas de hojas que atravesaron a los infames guerreros que trataban de aniquilarla con tal vertiginosidad que este no fue capaz de eludirlas en tan reducido espacio en el que el mismo Shukaku se había encerrado junto con su adversaria. Bien, dijo una de las figuras, identificándose como el verdadero Biju, ¿ya me diste, ahora qué? Intentó burlarse pero apenas logró decir estas palabras antes de sentir como la conciencia lo abandonaba. En realidad nunca tuvo mayor oportunidad. Antes de que sus ojos se nublaran víctimas del invencible genjutsu, murmuró dos palabras,
Totsuka, las decenas de clones de arena se desintegraron en cuanto el original dejó de enviarles chakra para mantenerse, casi de inmediato el tornado comenzó a disolverse hasta desaparecer por completo dejando a la pelinegra en libertad al fin, esta deshizo el Susano mientras sus ojos volvían a ser de su acostumbrado tono escarlata y 3 aspas en lugar de pupila, apenas se vio libre dejó escapar un jadeo de entre sus labios en señal de agotamiento mientras sus párpados caían sobre sus ojos, aparte de recuperar el aire también estaba rastreando los niveles de chakra de sus camaradas en batalla, de improviso sus ojos se abrieron a más no poder al percatarse de que uno en particular se encontraba al borde de la extinción. Hinata, fue todo lo que salió de sus labios en tono de preocupación antes de dirigirse inmediatamente en dirección de su más cercana amiga. Aquella mujer era fuerte, no sin razón era la representación del Nibi, y su velocidad no se parecía a nada que hubiera tenido que enfrentar antes, a excepción del mismo Naruto claro está, por suerte la Bihuru había estado subestimándola desde el principio de la contienda, lo cual le dio tiempo de hacerle algunos daños significativos al cuerpo que ésta estaba utilizando, ventajosamente se había percatado de que Nekomata no parecía sentirlos y gracias a los efectos del Huken tampoco podía verlos en la superficie de su piel, pero su cuerpo solo esperaba recibir el golpe decisivo y colapsaría los sistemas que le permitían utilizar chakra. Sin embargo Nekomata había terminado por cansarse de jugar, o esa fue la excusa que le dio a la Hyuga cuando entró con mayor ahínco al combate, puesto que luego de diversos ataques que habían resultado inútiles en contra de la Ojiblanca, pero que hubieran eliminado a cualquier shinobi experimentado de inmediato, decidió que su oponente era digna de que por lo menos le prestara atención. Eres hábil para ser humana niña, reconoció con un leve dejo de entusiasmo ante la idea de eliminar a alguien que le concediera un poco de lucha, no había tenido una oportunidad así desde su última contienda en contra de sus hermanos, sin embargo, no tienes posibilidades de sobrevivir a esto, le advirtió de último antes de que una gran cantidad de chakra oscuro se desprendiera de su cuerpo alimentando el suelo, el cual comenzó a sacudirse y agrietarse permitiendo que nubes de gases tóxicos emergieran de este antes de que manos y dedos arremetieran de su interior, las figuras de docenas de guerreros, muchos de ellos mutilados, otros simplemente cuyos ojos en blanco delataban su falta de humanidad o de vida natural dentro de ellos, se alzaban contra Hinata. Esta no parecía impresionada, pero una gota de sudor nervioso recorrió su mejilla ante la grotesca visión que sus privilegiados ojos le permitían ver desde todos los ángulos, en medio de la aterradora escena se permitió una sonrisa burlesca hacia su oponente, aunque no tenía la misma facilidad para provocar con dichas expresiones como su congénere del clan de ojos rojos, aún así fue suficiente para molestar al Bihuru fantasma, la cual se encontraba sentada en un trono de hueso coronado con un cráneo que emergió junto con sus súbditos putrefactos. Ingenioso, dijo sin que su tono demostrara nada en absoluto, pero ¿cuánto crees que esta barrera humana logre defenderte? Aquella pregunta fue el detonante, la pelinegra se irguió con lentitud de su trono sin perder de vista a la insolente que se atrevió a hablarle. ¿Acaso crees que necesito protección? Siseó peligrosamente acercándose paso a paso a su futura víctima entre el ejército de muertos que se abrían para permitirle el paso. Esta no se inmutó ante el inhumano instinto asesino que emanaba de aquella hermosa figura, el cual hubiera hecho correr incluso a un caje. La peliazul se limitó a observarla acercarse con ecuanimidad, incluso relajó su postura hasta quedar simplemente erguida para encararla. No lo sé, contestó con simplicidad y voz monocorde, ¿desde un principio pensabas enfrentarme tú o dejárselo a tus marionetas? Inquirió con sorna ladeando levemente la cabeza con mirada crítica. Lo que pensaba, comenzó con suavidad, era evitarte la humillación de una batalla frontal pero ya que insistes, sin mediar más su látigo ya se encontraba en su diestra la cual se hallaba retrasada lista para el lance, el golpe de la punta del mismo sobre el terreno inició un camino de fuego de color verde que rodeó por completo a la joven ojiblanca en un reducido ring circular de no más de 5 metros de diámetro, una vez este se cerró por completo se levantó en un muro de casi 3 metros. Las paredes de fuego se abrieron en cuanto Nekomata se aproximó a ellas para dejarla ingresar, una vez dentro simplemente arrojó su arma al aire, al alcanzar hasta el punto donde terminaban las paredes se tejió en forma de red y se encendió en llamas para finalizar el cerrado completo del lugar.
Pese al elemento que se suponía componía su peculiar prisión, dentro de esta no se sentía mayor elevación en la temperatura de la que se podía experimentar en el resto de la cueva, la cual también era muy húmeda, por lo que la Hyuga suponía que el peligro que envolvía a dicho fuego era de una naturaleza diferente, lo que sí podía apreciarse era sin embargo era el incremento en la iluminación por el reflejo de las llamas en todas direcciones. Aunque claro que esto último no tenía la más mínima importancia en ninguna de las adversarias, puesto que sus propias singularidades las volvían inmunes a dichas desventajas en el ambiente. Una mirada confiada y una sonrisa cruel adornaban el bello rostro de la contenedor temporáneo del Nibi, en contraste una expresión de concentración absoluta se reflejaba en el hermoso perfil de la heredera Hyuga, misma que no perdía detalle alguno de los ademanes en la peli negra en busca del aviso de que se arrojaría al combate, aviso que no tardó en llegar cuando los músculos del cuerpo de la mujer se contrajeron medio segundo antes de que ésta se abalanzara contra la peli azul, la fuerza y velocidad del ataque era suficiente para pulverizar con un solo impacto, afortunadamente la flexibilidad de la hojiperla le permitía escapar sin dificultad de las arremetidas en medio de una grácil danza de giros y poses. Sin embargo la heredera Hyuga no se dedicó solo a esquivar, su propio jutsu se manifestó con los imparables látigos que su flexible chakra le permitía crear tomando por sorpresa a la peli negra al provocarle varias profundas cortadas tanto en su torso como en su rostro, esta palpó su cara solo para mirar con incrédula furia como el vital líquido teñía sus dedos, al levantar su mirada una sonrisa sádica apareció en ella con Hinata como su objetivo. Felicidades, dijo con naturalidad, casi con candidez, has logrado acabar con mi paciencia. Tras estas palabras juntó sus manos en un sello antes de golpear con fuerza el suelo con ambas manos, lo siguiente ocurrió tan de improviso que la hojiperla no fue capaz de detenerlo, del muro de fuegos varios látigos emergieron atrapando las extremidades y cuello de Hinata levantándola levemente del suelo. Exhaló ahogadamente la joven, las flamas, tal como había supuesto, no ardían, por el contrario parecían hielo. También podía sentir como si todo el oxígeno de sus pulmones le estuviera siendo extirpado con rapidez. No era el oxígeno lo que estaba perdiendo, tardó un instante pero se percató de lo que verdaderamente atacaba aquel fuego era directamente la vida. Era de esperarse del Bijuru fantasma guardián de la muerte, por un instante parecía que la batalla terminaría allí, incluso la morena puso su más siniestra mueca de satisfacción ante la torturada expresión de la hojiperla, sin embargo esta no duró demasiado antes de sentir una ráfaga pasar a su lado un segundo antes de que alguna especie de fuerza desconocida la apartara sin que se percatara de cuál fue su origen. La peli negra chocó de espaldas contra el muro de fuego esmeralda, sin embargo este no le provocó el más mínimo daño, lo que ella pudo aprovechar para observar la actual situación. Lo primero que destacó en la escena fue claro está el orificio por el que había entrado aquella intrusa de ojos perlados, bastante diferentes a los de la joven con la que luchaba antes, pero similares en un extraño sentido. El sitio por el que ésta había perpetrado su ingreso era ahora un agujero de casi 2 metros de diámetro bordeado por llamas negras, al volver a enfocar a la nueva molestia notó que se encontraba bordeada por un aura definida con la forma de un guerrero. La mencionada se hallaba parada enfrente de la peli azul con preocupación, había tomado cada precaución que pudo antes de penetrar aquella desconocida barrera, consumió una sección del muro con su amaterasu antes de atravesar las mismas llamas protegida con el Susano, aún así no estaba segura de cómo liberaría a su amiga, al parecer aquellas llamas se sostenían de manera independiente a las flamas que las rodeaban, se dio cuenta de eso cuando atacó el muro y solo una parte fue consumida, las llamas no se expandieron, pero si intentaba consumir todas las llamas, terminaría lastimando permanentemente o matando a Hinata, pero entre más pasaba pensándolo más, se le escapaba la vida a la hojiperla. Otra molestia más aparece, comentó don Desdén Nekomata saliendo de entre las llamas, al percatarse de que la morena no despegaba su vista de la peli azul agregó, no te molestes, nadie ha sobrevivido a esas llamas por más de 3 minutos, la morena la observó furiosa luchando contra el instinto de arrojarse y destruirla sin embargo un sonido la sacó de su fuero interno. Gracias, susurró una voz ahogada llamando la atención de las guerreras presentes que regresaron a ver a la Hyuga que ahora lucía mucho más pálida que antes, ahora sé cuánto tiempo tengo para soltarme. Sin decir más empezó a liberar grandes cantidades de chakra por todo su cuerpo, pero este no se liberaba simplemente sino que lo hacía en forma de remolinos cada vez más veloces los cuales iban apartando las flamígeras ataduras esmeraldas.
Rasenten, espiral celestial, gritó la hojiperla al tiempo que todo el chakra liberado tomaba forma de esfera alrededor de su grácil figura, liberándola por completo de sus restricciones, lo cual ocasionó su caída al suelo de manera pesada. Al instante su compañera de cabello negro corrió para ayudarla pero se detuvo al ver cómo su amiga levantaba la mano para decirle que se abstuviera de acercarse más. Agradezco tu preocupación, Saya-chan, dijo entre jadeos mientras recuperaba el aliento antes de inspirar profundamente y regularizar por completo su respiración, pero esta es mi batalla, concluyó determinadamente. La Uchiha la miró con un poco de sobresalto por su petición, pero asintió y se apartó de su camino, pero sin dejar el perímetro de lucha. La Hyuga se incorporó sin despegar su prodigiosa vista acompasada por su herencia sanguínea de los orbes amarillos de su antagonista, que tampoco le despegaba los ojos de encima con una clara expresión de superioridad. Deberías aceptar la ayuda que te ofrece tu amiga, le recomendó con indiferencia. Ese tipo de arrogancia te costará la vida, declaró con la misma frialdad. No antes que a ti, le aseguró con rotundidad Hinata antes de desaparecer para recomenzar su asedio. La pelinegra de ojos felinos hizo lo mismo y continuó la estética lucha que habían dejado inconclusa anteriormente, solo que ahora los golpes eran más feroces que nunca. Parecía que cada uno iba con la firme disposición de arrancarle la cabeza a su oponente de un tajo, inclusive los de la hojiperla. La amiga de esta por su parte se limitó a hacer de observadora, pero sus ojos de color escarlata no perdían detalle de los movimientos y sus músculos permanecían tensos ante la perspectiva de saltar en cualquier momento. Pese a que tenía plena confianza en las capacidades de la peliazul y de su palabra de no intervenir en la contienda si era necesario, nada de eso le impediría entrometerse para salvar la vida de su más vieja amiga y rival. Sonrió para sus adentros, aún teniendo esas prevenciones tenía la certeza de que al final no serían necesarias. Bestia legendaria o no, esa mujer de ojos rasgados no tenía lo que se necesitaba para derribar a la Hyuga. La tenacidad de la hojiperla quedó patente con cada paso que forzaba a la pelinegra a retroceder y defenderse en lugar de atacar. Finalmente pareció que Hinata logró acorralarla, pero al intentar darle el golpe de gracia su palma chocó con algo intermedio. Al percatarse se retiró casi 2 metros con un salto, mientras un cuerpo caía al frente entre ella y su adversaria. Un golpe normal no hubiera afectado al cadáver en absoluto, pero el impacto de la peliazul tuvo tal carga de chakra cortante que deshizo por completo el interior del cuerpo. Al momento otros dos ocuparon su lugar frente, los pelados ojos de Hinata se abrieron momentáneamente sorprendidos por la impresión en tanto la pelinegra se incorporaba limpiando los remanentes de sangre que brotaban por su boca debido a los daños internos. Con una mezcla de furia y crueldad en su mirada volvió a centrar su atención en la hojiblanca. ¿Necesitas recurrir a algo tan bajo para pelear?, le preguntó Hinata una vez estuvo de pie. Nibi simplemente la observó con desprecio antes de cambiar su expresión a una que pretendía ser de inocencia. Simplemente pensé que te gustaría ver rostros, familiares. Entre ambas se encontraban dos personas, un hombre y una mujer. La mujer tenía el cabello largo y negro pero con ciertos reflejos que en la escasa luz lo hacían ver azul oscuro y vestía con un kimono algo desgastado de color crudo. El hombre tenía el cabello largo y negro, vestía ropa tradicional de combate y llevaba un protector con el emblema de Konoha en la frente. Ambos tenían ojos blancos vacíos de emociones. Eran la madre de Hinata y su tío Hisashi, el padre de Neji. Si quieres avanzar solo tienes que acabar primero con tu familia, le indicó con simpleza y una voz cargada de cinismo mientras el hombre activaba su Byakugan y arremetía en contra de su sobrina. Esta relajó su postura mientras cerraba sus ojos en espera del golpe. Sin embargo, cuando la sonrisa de satisfacción en el rostro de la morena fue mayor, esta desapareció abruptamente al ver cómo el cuerpo del otrora líder del Bouke se despedazaba a menos de 1 metro de alcanzar su objetivo, y como ésta se hallaba en una pose recta con una mano al frente y otra arriba con el brazo rígido. Perdóname Neji-san, murmuró por lo bajo con una notable tristeza aún con los párpados cerrados. Al abrirlos una mirada feroz enfrentó los ambarinos ojos de la diosa de la muerte que le devolvía la mirada con una cargada de incredulidad. ¿Cómo pudiste? ¿A quienes considero mi familia?, interrumpió Hinata como si nada, viendo de soslayo a la Uchiha en el perímetro del ring que le devolvía la mirada con una media sonrisa de orgullo. No puedes usarlos como tus marionetas porque aún continúan con vida, declaró sin atisbo de arrepentimiento. En cuanto a mi antigua familia, continuó mientras avanzaba hacia su próximo objetivo, sería un insulto para ellos que me dejara influenciar por burdas sombras de lo que una vez fueron.
y con esa simple declaración aumentó su velocidad de arremetida hasta desaparecer del ojo tanto humano como demoníaco. Ni medio segundo más tarde el brutal golpe con sus látigos de chakra había asestado en su blanco, pasando a través del cuerpo de su fallecida madre. El cuerpo de la ojiperla se dividió desde la base de su cuello casi hasta su cintura, mientras que el cuerpo provisional de demonio de dos colas, que se hallaba tras la antes matrona Yuga, se fraccionó en dos mitades exactas desde la cabeza hasta la cintura. Cuando ambas partes cayeron y se consumieron en llamas escarlatas, se pudo ver a la Yuga menor detrás de estas con su mano aún arriba, temblando imperceptiblemente. Pese a sus palabras, la muchacha tuvo que mantener los ojos cerrados y su técnica neutralizada durante su ataque para poder completarlo sin dudar. Sin embargo, una vez realizada la acción y que su mente terminara de asimilar lo que acababa de hacer, la impresión fue demasiada. Unas pequeñas lágrimas caían desde sus ojos, mientras los estremecimientos aumentaban de nivel acompasados de leves sollozos. Una mano se colocó en su hombro, sobresaltada se apartó solo para ver a su vieja amiga mirándola comprensivamente y con gran ternura. Ya pasó Hinata-chan, le dijo suavemente, casi por reflejo la peli azul se arrojó sobre la peli negra y la abrazó con fuerza, aferrándose a ella como un salvavidas mientras recuperaba la calma. La batalla había sido exhaustiva para todos ellos. El enorme espacio de la caverna permitía que los jutsus más destructivos que el Zanbi, o de cualquier otro de los Biju, pudiera usar no comprometieran la integridad de la estructura, pero eso solo significaba que estos no tenían restricciones en el uso de su poder. Contra todo pronóstico inicial, Izanade optó por una técnica menos llamativa para hacer frente a sus oponentes. Luego de una breve batalla en la que se ganó algunos huesos rotos pero muchas más heridas para sus contendientes, creó una docena de clones de agua, pero estos eran diferentes a los que los shinobis podían crear. Estos clones tenían conciencia igual que los clones de sombra y un poder abrumador, además de que no se disolvían fácilmente. De hecho, era como si fueran iguales que Suigetsu. Cuando los atacaban era como golpear agua, pero no eran tan susceptibles como el espadachín. Podían transformar su cuerpo para usarlo como arma, pero también podían hacer ninjutsu sin ningún problema. El campo de batalla se vio dividido de manera un tanto desigual. Sasame, Tayuya, Jugo y Suigetsu se enfrentaban a tres clones al mismo tiempo, que tendrían fácilmente el poder de un Jounin cada uno. Karin por su parte los respaldaba en el aspecto médico y peleaba junto con Sasame. En caso de que alguien quedara mal herido, ella lo sentiría y acudiría a socorrerlo. La batalla avanzó sin percances para los dos guerreros del grupo una vez activaron su sello maldito en fase 2, ya que hasta el momento la batalla se había mantenido en equidad. Sin embargo, se las arreglaron para acabar con por lo menos un clon antes de liberar su sello. Sasame y Karin también se las habían ingeniado para acabar con un clon sin gastar demasiada energía y ahora luchaban en 1 a 1 con los que sobraban. Suigetsu por su parte ya había eliminado a dos con una maniobra combinada de sus espadas de viento y trueno, que había hecho reparar en Kiri antes de partir. Pero tuvo un leve descuido al hacer dicha combinación que lo dejó expuesto a un ataque frontal de un vórtex de agua, cortesía del tercer clon. Sin embargo, cuando parecía que ya estaba acorralada la técnica, fue absorbida por la que debería de ser su víctima, el cual se hallaba de rodillas con una enorme espada, ahora liberada de sus vendajes Luke.